Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por este nuevo día que nos das. Gracias por la bendición que nos da, Señor, de comenzar siempre nuestro día leyendo tu palabra y esperando que obres a través de ella en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Jesús, por este privilegio que tenemos nosotros, tus hijos, de escuchar tu voz a través de estas páginas de la Biblia. Estamos leyendo estos antiguos, legendarias historias de los patriarcas, Señor. Danos sabiduría para poder comprender, detectar en ellas, en estas historias, los principios con los cuales tú quieres que rijamos nuestra vida, Señor, y que podamos poner en práctica tu palabra, Señor, en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Padre amado, te lo rogamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo entonces la palabra de Dios y estamos ya leyendo el capítulo número 31 del libro de Génesis en la versión TLA. Los hijos de Labán decían que Jacob se había hecho rico gracias a su padre. Jacob se enteró de eso y también notó que la actitud de Labán hacia él había cambiado. Entonces Dios le dijo: vuelve a la tierra de tus padres, donde vive tu familia. Yo te ayudaré en todo. Jacob mandó a decirles a Raquel y a Lía que fueran a verlo al campo donde estaba cuidando sus ovejas. Allí les dijo: su padre ya no me trata como antes. Ustedes saben bien que yo he puesto todo mi empeño en servirle. Sin embargo, él siempre me ha hecho trampa y varias veces me cambió el sueldo. Pero el Dios de mi padre no me negó su ayuda ni le permitió hacerme daño. Al contrario, si Labán decidía pagarme con animales manchados, todos los rebaños tenían crías manchadas. Y si decidía pagarme con animales rayados, todos los rebaños tenían crías rayadas. Así es como Dios le ha quitado al padre de ustedes su ganado y me lo ha dado a mí. Una vez tuve un sueño. En ese sueño las ovejas estaban en el cielo y pude ver que los carneros eran de piel rayada y manchada. También oí que Dios me dijo: ya he visto lo mal que te trata tu suegro. Por eso, si te fijas, verás todos los carneros que se aparean con las ovejas, que todos los carneros que te aparean con las ovejas son rayados y manchados. Yo soy el Dios que te apareció en Betel, donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste una promesa. Apártate de Labán y regresa a Canaán, que es donde tú naciste. Raquel y Lía le respondieron: nosotras no podemos ya esperar que nuestro padre nos dé ninguna herencia, pues nos considera unas extrañas. No solo nos vendió como cualquier mercancía, sino que también se aprovechó de lo que trabajaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos, así que haz todo lo que Dios te diga. Ese día, mientras Labán fue a cortar la lana de sus ovejas, Raquel le robó a su padre los ídolos de la familia. Luego Jacob hizo que sus esposas y sus hijos se montaran en camellos. También juntó sus rebaños y todas las riquezas que había ganado en Padán Aram. Y se puso en marcha hacia Canaán, donde vivía su padre Isaac. Se fue con todo lo que tenía y engañó a Labán al decirle que no se iba, al no decirle que se iba. Luego de cruzar el río Éufrates, se fue hacia los cerros de Galaad. Al tercer día, Labán supo que Jacob se había ido. Así que salió a perseguirlo acompañado de sus parientes. 7 días después lo alcanzó en los cerros de Galaad, donde Jacob había acampado.
Allí también acamparon Labán y sus parientes. Pero una noche Dios se le apareció a Labán en un sueño y le dijo: Labán, no le digas nada a Jacob. Sin embargo, a Labán le dijo a Jacob: ¿por qué me has engañado? ¿Por qué has tomado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Y por qué huiste sin decirme nada? Si me hubieras avisado, yo habría hecho una fiesta para despedirte. Lo que has hecho es una locura, ni siquiera un beso me dejaste darles a mis hijas y a mis nietos. Ganas no me faltan de hacerles daño, pero anoche el Dios de tu padre me ordenó que no te dijera nada. Si tanto te urgía volver a la casa de tu padre, no tenías por qué robarte mis dioses. Como Jacob no sabía que Raquel se los había robado, le contestó: la verdad, tuve miedo de que me quitaras a tus hijas por la fuerza. En cuanto a tus dioses, pasa y busca tú mismo. Si encuentras algo tuyo entre lo mío, te lo puedes llevar. Y si alguien tiene tus ídolos, tus dioses, no quedará con vida. Nuestros parientes son testigos. Labán entró en la tienda de campaña de Jacob y luego en la tienda de Lía y de las dos esclavas, pero no encontró nada. Finalmente entró en la tienda de Raquel, pero Raquel había puesto los ídolos bajo la montura del camello y se había sentado sobre ellos. Por eso le dijo a su padre: no se enoje si no me levanto, pero es que estoy con mi menstruación. Y así, aunque Labán buscó y rebuscó por toda la tienda, no pudo encontrar sus ídolos. Al buscar por todos lados, al verlo buscar por todos lados, Jacob se enojó y le reclamó: ¿de qué se me acusa? ¿Cuál es mi delito que me has perseguido como un criminal? Ya has revisado todo lo que tengo y ¿qué encontraste que sea tuyo? A ver, ponlo aquí, delante de nuestros parientes para que ellos nos den su opinión. En los 20 años que he vivido contigo, jamás me comí un solo carnero de tu rebaño, ni tus ovejas, ni tus cabras perdieron sus crías. Si alguna fiera mataba una oveja, yo te la pagaba. Y si en el día o en la noche alguien se robaba un animal, tú me lo cobrabas. Los 20 años que viví en tu casa los pasé en las peores condiciones, ahogándome de calor en el día y muriéndome de frío en la noche. Y hasta el sueño se me iba. 14 años trabajé por ti, por tus dos hijas, para ti, por tus dos hijas, y 6 años por tus rebaños. Y más de una vez me rebajaste el sueldo. Qué bueno que el Dios de mi abuelo Abraham me brindó su ayuda. El Dios de mi padre Isaac fue bueno conmigo, pues me vio cansado y afligido y anoche te reprendió. Si Dios no lo hubiera hecho, tú me habrías despedido sin nada. Labán respondió: estas mujeres son mis hijas, estos niños son mis nietos, y estas vacas son de mis rebaños. No hay aquí nada que no sea mío, pero tampoco puedo hacerles daño. Mejor hagamos un trato que nos comprometa a los dos. Entonces Jacob tomó una gran piedra para hacer una columna y les ordenó a sus parientes recoger más piedras. Ellos así lo hicieron, y luego de amontonarlas alrededor de la columna se sentaron a comer. A esas piedras amontonadas Labán las llamó en arameo Hegar Sadutá, y Jacob las llamó en hebreo Galaad. Entonces dijo Labán: en este día este montón de piedras servirán de señal para recordarnos nuestro pacto. Cuando ya estemos lejos el uno del otro, que sea Dios quien nos vigile. Si maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, recuerda que Dios es nuestro testigo. Por eso, además de llamar Galaad al montón de piedras, también se le llamó Mizpah, que significa Dios vigila. Luego Labán le hizo ver a Jacob: este montón de piedras y esta columna que he levantado entre nosotros dos servirá de señal para recordarnos nuestro pacto. Ni tú ni yo cruzaremos este límite para hacernos daño. Pongo entre nosotros como Dios, como juez, al Dios de Abraham y de Nahor, nuestros abuelos. Jacob hizo el juramento en el nombre del Dios de su padre Isaac, en el nombre del Dios que su padre Isaac adoraba. Luego sacrificó un animal allí mismo en el cerro e invitó a comer a todos sus parientes. Después de comer, todos ellos pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, Labán se levantó muy temprano y luego de besar a sus nietos y a sus hijas, le dio su bendición y se regresó a su casa. 32, por favor.
Jacob continuó su viaje y en el camino unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Cuando Jacob los vio, dijo, pero si aquí también acampa Dios, por eso llamó a ese lugar dos campamentos. Después de eso, Jacob envió unos mensajeros a su hermano Esaú, que vivía en la región de Edom. Los mensajeros tenían instrucciones de decirle a Esaú, su hermano Jacob se pone a sus órdenes y le hace saber que todo este tiempo ha estado viviendo con su tío Labán. Ahora es dueño de vacas, burros, ovejas y cabras, y además tiene esclavos y esclavas. También le suplica que usted lo reciba con bondad. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos y hablamos con su hermano Saúl, y él mismo viene a recibirlo al frente de 400 hombres. Jacob se asustó mucho, así que dividió a su gente y a su ganado en dos grupos, pues pensó que si Esaú llega y ataca a uno de los grupos, al menos el otro grupo podrá escapar. Y Jacob hizo esta oración. Dios mío, tú eres el Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Tú me ordenaste regresar a mi tierra con mis parientes y me prometiste tu ayuda. Siempre me tratas con mucha bondad, aunque no lo merezco, pues soy yo quien debe servirte. Cuando crucé el río Jordán solo tenía un palo para defenderme, pero ahora tengo gente y ganado para formar un grupo. Tú me prometiste que me iría bien y que mis descendientes llegarían a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Líbrame ahora de mi hermano Saúl, tengo miedo de que venga y nos ataque a todos. Esa noche Jacob durmió en aquel lugar. De los animales que tenía apartó para regalarle a su hermano 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Entregó a sus sirvientes cada manada por separado y les ordenó adelantarse y mantenerse a distancia uno de los otros. Al guía de la primera manada le ordenó, cuando te encuentres con mi hermano Saúl y él te pregunte quién eres y a dónde vas, de quién son todos estos animales, le dirá que son míos, pero que yo se los regalo. Dile también que yo vengo detrás de ti. Estas mismas instrucciones le dio al segundo y al tercer guía y a los que iban tras las manadas. A todos ellos los obligó a decir que él venía siguiéndolos. Y es que Jacob pensaba, voy a calmar a Esaú con estos regalos y así cuando me vea me recibirá bien. Luego de enviar esos regalos, Jacob se quedó a pasar la noche en el campamento. Esa misma noche Jacob se levantó, tomó todas sus posesiones y junto con su familia cruzó el arroyo Jacob. Y luego él regresó al otro lado y allí luchó con un desconocido hasta que el sol salió. Cuando el desconocido se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se le zafó. Entonces el desconocido le dijo, suéltame, ya salió el sol, pero Jacob le respondió, no te suelto si no me bendices. El desconocido le preguntó, ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido dijo, ya no te vayas, ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo, ahora te toca decirme, ¿cómo te llamas? Pero el desconocido respondió, pues ya debieras saberlo. Luego bendijo a Jacob y por eso Jacob llamó a ese lugar Penuel, pues dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cuando el sol salió, Jacob se fue de Penuel, pero iba cojeando. Por eso hasta el día de hoy los israelitas no comen el músculo que cubre la cadera de ningún animal, porque fue allí donde Jacob fue golpeado.
Cuando Jacob vio a lo lejos que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos puso a las esclavas y a sus hijos detrás de ellos. Puso a Lía y a sus hijos y hasta atrás puso a Raquel y a José. Luego se adelantó y mientras iba acercándose a su hermano se inclinó hasta el suelo 7 veces en señal de respeto. Esaú, por su parte, corrió al encuentro de Jacob y abrazándolo lo besó. Y los dos se inclinaron a llorar. Luego, al ver Esaú a las mujeres y a los niños, preguntó: ¿quiénes son todos estos? Jacob le contestó: Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado todos estos hijos. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron hasta el suelo. Lo mismo hicieron Lía y sus hijos y también José y Raquel. Entonces preguntó Esaú: ¿por qué me enviaste todos esos animales que he encontrado en el camino? Con ellos espero que me perdones y me trates bien, contestó Jacob. Pero Esaú dijo: quédate con lo que es tuyo, hermano mío, que yo ya tengo bastante. Jacob insistió: por favor, te ruego que aceptes este regalo. Nos has recibido con mucha amabilidad y verte cara a cara es como ver el rostro de Dios. Ten la bondad de aceptarme este regalo. Te lo traigo porque Dios me ha dado mucho y tengo todo lo que necesito. Ante la insistencia de Jacob, Esaú lo aceptó. Luego dijo: sigamos nuestro camino, yo voy a acompañarte. Pero Jacob le dijo: de ningún modo, hermano mío, tú sabes que los niños se cansan rápido. Además, debo tener cuidado con las ovejas y las vacas que están criando. Si las hago caminar un día más, todas ellas se morirán. Es mejor que te adelantes y me dejes ir despacio, al paso de los niños y de mis animales, hasta que te alcance en Edom. Esaú le sugirió: permíteme dejarte algunos de mis hombres. Pero Jacob le contestó: ¿para qué vas a hacer eso? Ya es bastante con que me hayas recibido bien. Entonces Esaú regresó a Edom ese mismo día. Jacob, por su parte, se dirigió a Sucot, lugar que se llamó así porque hizo unos cobertizos para su ganado. Allí también construyó su casa. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, llegó sano y salvo al pueblo de un hombre llamado Siquem, que era hijo de Hamor. El pueblo estaba en la región de Canaán y Jacob le compró en 100 monedas de plata en un terreno que era de los hijos de Hamor y que estaba frente al pueblo. Allí plantó Jacob su tienda de campaña y construyó un altar al cual llamó Dios de Israel. Dina, la hija de Lía y de Jacob, fue un día a visitar a las mujeres del pueblo Hamor, que era hebreo, gobernaba ese territorio. Cuando su hijo Siquem vio a Dina, la tomó por la fuerza y la violó. Sin embargo, se enamoró de ella y trató de ganarse su cariño. Así que le dijo a su padre que la pidiera para que fuera su esposa. Jacob supo que Dina había sido violada, pero como sus hijos estaban cuidando el ganado, prefirió esperar a que regresara.
Mientras tanto, Hamor fue a hablar con Jacob. Tan pronto como los hijos de Jacob se enteraron de lo ocurrido, regresaron del campo muy enojados. Consideraban que violar a la hija de Jacob era una ofensa contra la familia, algo que Siquem no debió haber hecho. Sin embargo, Hamor les dijo: mi hijo Siquem realmente quiere mucho a la muchacha. Yo les ruego que lo dejen casarse con ella. Háganse parientes nuestros, así nosotros nos casaremos con sus mujeres y ustedes podrán casarse con las nuestras. Y podrán también vivir libremente entre nosotros. Allí tienen el país, vivan en él, vayan a donde quieran, compren terrenos. Siquem por su parte les dijo a Jacob y a sus hijos: si me consideran digno de casarme con Dina, les daré lo que me pidan. Ustedes díganme cuánto quieren a cambio y yo pagaré ese precio. Pero por favor déjenme casarme con ella. Pero los hijos de Jacob no fueron sinceros con él ni con Hamor, sino que los engañaron diciéndoles: nosotros no podemos permitir que nuestra hermana se case con alguien que no esté circuncidado. Eso para nosotros sería una vergüenza. Solo con una condición daremos nuestro permiso para la boda: que ustedes y todos sus hombres se circunciden. Así podrán casarse con nuestras mujeres y nosotros con las de ustedes. Entonces nos quedaremos a vivir aquí y todos seremos un solo pueblo. Claro que sí, ¿no están de acuerdo? Tomaremos a Dina y nos marcharemos. Hamor y Siquem aceptaron la propuesta, y como Siquem era muy respetado entre sus familiares y estaba muy enamorado de Dina, él y su padre se fueron enseguida a hablar con las autoridades de su pueblo y les dijeron: los hijos de Jacob son gente muy amistosa. Dejemos que vivan en nuestro territorio y que hagan negocios aquí. Todavía hay mucho espacio en nuestra tierra para ellos. Así podremos casarnos con sus mujeres y ellos con las nuestras. Pero solo aceptarán vivir con nosotros si nuestros hombres se circuncidan. Dejemos que se queden a vivir aquí. Así todos sus ganados y todas sus riquezas serán para nosotros. Las autoridades estuvieron de acuerdo con Hamor y con Siquem, y todos los varones se circuncidaron. Pero Simeón y Levi, hermanos de Dina, fueron al pueblo 3 días después. Espada en mano atacaron por sorpresa a todos los hombres circuncidados y los mataron, pues ninguno pudo defenderse por los dolores que tenían. Luego de matar a Hamor y a Siquem, sacaron a Dina de la casa. Antes de marcharse, pisotearon los cadáveres y robaron todo lo que había en el pueblo. Se llevaron ovejas, vacas y burros, y todo lo que encontraron a su paso en el pueblo y en el campo. También entraron a las casas y las robaron, llevándose además todas sus riquezas, sus mujeres y sus niños. Así vengaron la violación de su hermana Dina. Jacob reprendió a Simeón y a Leví: con lo que han hecho ustedes me han traído muchos problemas. Ahora los cananeos y los fereceos no van a querer ni verme. Nosotros somos pocos y si la gente de esta tierra se une contra nosotros, acabarán por matarnos a todos. Pero ellos le respondieron: pues Siquem no tenía por qué tratar a nuestra hermana como a una prostituta. Dios le dijo a Jacob: cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú, yo me aparecí a ti en Betel. Así que regresa a Betel, quédate a vivir allá y constrúyeme un altar. Jacob entonces les ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él: desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído. Luego báñense y cámbiense de ropa, porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios. Allá construiré un altar para darle gracias, pues cuando estuve en problemas, Él me ayudó. Por donde quiera que he andado, Dios siempre ha estado conmigo. Ellos le entregaron a Jacob todos aquellos dioses y también los aretes que llevaban como amuletos.
Entonces Jacob los enterró bajo el gran árbol que está en Siquem. Y cuando se pusieron en marcha, Dios hizo que todas las ciudades vecinas les tuvieran miedo. Así que nadie los persiguió. Jacob y toda su gente llegaron a Betel, que está en la tierra de Canaán. Fue allí donde Dios se le apareció a Jacob cuando huía de su hermano Esaú. Por esto Jacob construyó allí un altar y al lugar le puso por nombre Dios de Betel. En esos días murió Débora, la mujer que había cuidado de Rebeca desde niña, y la enterraron bajo un árbol cerca de Betel. Por eso a ese lugar se le conoce como el árbol del llanto. Tiempo atrás Dios se le había aparecido a Jacob y lo había bendecido cuando volvía de Padán Aram. En aquella ocasión Dios le dijo, ya no vas a llamarte Jacob, sino Israel. Y con ese nombre se le concedió desde entonces, se le conoció desde entonces. Allí también Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Quiero que tengas muchos descendientes, pues de ellos saldrán reyes y muchas naciones. La tierra que les di a Abraham y a Isaac también te la doy a ti y a tus descendientes. Cuando Dios se fue de allí, Jacob levantó en ese lugar una columna de piedra y sobre ella derramó aceite y vino para dedicársela a Dios. Y como Dios había hablado allí con él, Jacob llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Jacob y su gente se fueron de allí. Estaban por llegar a Efrata cuando le llegó a Raquel la hora de tener otro bebé. Como tenía muchos problemas para tenerlo, la mujer que la ayudaba le dijo, no tengas miedo, que también este bebé va a ser niño. El niño nació bien, pero Raquel estaba a punto de morirse. En sus últimos momentos de vida le puso a su hijo el nombre de Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo favorito. Raquel murió y la enterraron en el camino de Efrata, donde ahora es Belén. Sobre su tumba, Jacob levantó una columna de piedras. Hasta el momento en que esto describe, esa columna marca el lugar de la tumba de Raquel. Una vez más, Jacob se puso en marcha y acampó más allá de la torre de Eder. Mientras Jacob vivía en ese lugar, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilhá, una de las esposas de Jacob. Pero esto llegó a oídos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Con Lía tuvo a Rubén, que fue su hijo mayor, y también al Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Con Raquel tuvo a Judá, a José y a Benjamín. Con Bilhá, la esclava de Raquel, tuvo a Dan y Neftalí. Con Silpá, la esclava de Lía, tuvo a Gad y a Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que nacieron cuando él vivió en Padán Aram. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac, que vivía en Hebrón, donde también había vivido Abraham. Isaac llegó a la edad de 180 años. Después de una vida tan larga, murió. Y sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron en la tumba de la familia. Esta es la historia de Saúl, que se casó con 3 mujeres: Adá, Ohilabamá y Basemar. Adá era hija de un hitita llamado Elón, y Oholibamá era hija de Aná y nieta de un hebeo llamado Sibón. Las 2 eran cananeas. Basemat era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Esta es la lista de los hijos de Saúl. Todos ellos nacieron en Canaán: Elifaz, hijo de Adá; Reuel, hijo de Basemat; y Jeús, Jaalán y Cored, hijo de Oilabamá. Esaú se fue a vivir a otro lugar, no muy lejos de su hermano Jacob. Se llevó a su esposa, hijos e hijas, y todos los que vivían con él. También se llevó todos sus animales y todo lo que había llegado a tener en Canaán. Era tanto lo que Esaú y Jacob tenían,
y tanta la cantidad de ganado que ya no podían seguir viviendo juntos. La tierra donde vivían ya no era lo bastante grande para los dos. Así fue como Saúl se quedó a vivir en la parte montañosa de Edom. La historia de Saúl en esas montañas y la lista de sus descendientes que llegaron a ser jefes de las tribus edomitas es la siguiente. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reúl, Eús, Alán, Coré. Los hijos de Elifaz y nietos de Adá, Temán, Omar, Sefó, Gatán, Kenaz, Coré, Amalek, hijo de Elifaz y Timná. De los hijos de Reúl y nietos de Besemat, Nahat, Serat, Samar, Misá. Los jefes de las tribus de los Oreos que son descendientes de Saúl y que vivían en la región de Edom fueron Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser, Disán. De los hijos de Lotán, Ori, Emán. Timná, la hermana de Lotán. De los hijos de Sobal, Almán, Manahat, Ebol, Sebot, Onán. De los hijos de Sibón, Ahía, Aná. De los hijos de Aná, Disón, Olibamá. De los hijos de Disón, Endán, Esmán y Tran, Querán. De los hijos de Eser, Bilán, Sabán, Acán. De los hijos de Disán, Us, Arán. Aná fue el que descubrió unos manantiales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre, Sibón. Los reyes de Edom, antes que hubieran reyes en Israel, los descendientes de Saúl, que vivían en Edom, tuvieron varios reyes. Cada un rey gobernaba hasta el día de su muerte y entonces otro ocupaba su lugar. Esta es la lista de los reyes de Edom. Bela, hijo de Beor, de la ciudad de Dinahaba. Jobad, hijo de Será, del pueblo de Bosra. Usán, de la región de Temán. Hadad, hijo de Bedad, de la ciudad de Abid. Sanlá, del pueblo Masrecá. Saúl, del pueblo de Rehobot, junto al Éufrates. Baal, Hanán, hijo de Albor. Hadad, de la ciudad de Pau. La esposa de Hadad de Pau se llamaba Mehetabel y era hija de Matred y nieta de Mesat. Los jefes edomitas descendientes de Saúl, ordenados por nombre, familia, territorio y lugar de residencia, fueron Timná, Alba, Jetet, Oilabamá, Alá, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mixar, Magdiel, Irán. Esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Cuando José tenía descendientes 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilá y de Silpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un día José tuvo un sueño cuando se lo contó a sus hermanos. Ellos lo odiaban aún más, pues les dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estaba en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras que los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo:
Fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después, Jacob le dijo a José: ya sabes que tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. Sí, papá, enseguida voy, le respondió. José salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Poco después, lo encontró un hombre y le preguntó: ¿qué andas buscando? José le respondió: busco a mis hermanos y a sus rebaños. Tal vez usted puede decirme dónde están. Aquel hombre contestó: hace días que se fueron. Alcancé a oír que se iban a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y allá los encontró. Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos a otros se decían: vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos, y diremos que algún animal feroz lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo: no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no lo hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo, que estaba seco. Y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor, que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces les dijo a sus hermanos: no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselos a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien. Así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza y luego fue a decirles a sus hermanos: José ya no está en el pozo. Y ahora, ¿qué le voy a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron: mira lo que encontramos. Nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob
la reconoció y lleno de dolor gritó: sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran, más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Cuando los comerciantes llegaron a Egipto, vendieron a José, lo compró Potifar, que era un oficial del rey de Egipto y capitán de la guardia. Ok, fue en esos días cuando Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Adulam, donde vivió en la casa de un amigo suyo que se llamaba Hira. Allí Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Sua y se casó con ella. Después de un tiempo ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Judá le puso por nombre Tiempo después la esposa de Judá tuvo 2 hijos más. A uno de ellos lo llamó Onán y al otro lo llamó Selá. Este último nació en Kesib. Judá le buscó esposa a y lo casó con una mujer llamada Tamar. Pero a Dios no le gustaba la mala conducta de él, así que le quitó la vida. Entonces Judá le dio a Onán, le dijo a Onán: cásate con la ayuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así tu difunto hermano tendrá hijos por medio de ti. Onán sabía que los hijos que tuviera con su cuñada no serían considerados suyos, sino de su hermano. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con ella procuraba no dejarla embarazada. De ese modo evitaba darle hijos a su hermano muerto. A Dios tampoco le gustó esa mala conducta de Onán, así que también le quitó la vida. Entonces Judá le recomendó a Tamar que se quedara viuda hasta que Selá creciera. Y es que Judá tenía miedo de que también Selá muriera, como sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pasó el tiempo y murió la esposa de Judá. Luego de llorar su muerte, Judá se fue a Timnat, donde sus pastores estaban cortándoles la lana a sus ovejas. Su amigo Hira lo acompañó. Alguien fue a contarle a Tamar que su suegro iba de camino a Timnat para recoger la lana de sus ovejas. Entonces ella se quitó la ropa de luto, se tapó la cara con un velo y fue a sentarse a la entrada de Naín, junto al camino que lleva a Timnat. Tamar se había dado cuenta de que Selá ya había crecido, sin embargo Judá no lo casaba con ella. Cuando Judá vio a una mujer con la cara cubierta, no se imaginó que se trataba de su nuera. Más bien pensando que era una prostituta, se le acercó a ella y le propuso: oye, ¿me dejarías acostarme contigo? Ella le contestó: suponiendo que te deje, ¿qué me darías a cambio? Te mandaré uno de mis cabritos, respondió Judá. Acepto, dijo ella, solo si me dejas algo tuyo como garantía de que me pagarás. ¿Y qué quieres que te deje?, preguntó Judá. Pues déjame tu sello con todo y cordón y la vara que llevas en tu mano, respondió ella. Judá aceptó sus condiciones y tuvo relaciones sexuales con ella y ella quedó embarazada. Tan pronto como Judá se marchó, ella se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de luto. Más tarde, cuando Judá mandó a su amigo Hira para entregar el cabrito y recoger lo que le había dejado a Tamar, su amigo ya no la encontró. Entonces les preguntó a los que por allí vivían: ¿dónde está la prostituta que acostumbraba a sentarse junto al camino de Naim? Ellos contestaron: aquí nunca ha habido ninguna prostituta. El amigo de Judá regresó y le dijo: no encontré a esa mujer, y los de ese lugar me aseguran que allí no ha habido ninguna prostituta. Judá respondió: pues que se quede con todo, pero nadie podrá decir que no cumplo mi palabra. Yo te envié con el cabrito y tú ya no la encontraste. Como a los 3 meses alguien fue a decirle a Judá: seguramente tu nuera Tamar ha tenido relaciones con alguien, pues resulta que está embarazada. Entonces Judá exclamó: échenla fuera y quémenla viva. Cuando la estaban sacando, Tamar mandó a decir a su suegro: el dueño de todo esto fue quien me dejó embarazada. Fíjate bien, tal vez sepas quién es el dueño. En cuanto Judá reconoció su sello y la vara, dijo:
el culpable soy yo y no ella, pues no quise darle a mi hijo Selah como esposo. Y nunca más Judá volvió a tener relaciones sexuales con Tamar. Tiempo después, Tamar tuvo mellizos. Al momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. Entonces la mujer que ayudaba a Tamar le ató al niño una cinta roja en la muñeca y le dijo: este nació primero. Pero el niño volvió a meter la mano y el que nació primero fue el otro mellizo. Entonces la mujer dijo: vaya, te abriste paso. Por eso le pusieron por nombre Fares. Después de él nació su hermano. Y como traía la cinta roja atada a la muñeca, le pusieron por nombre Sera. $39. Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José y lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. Como José era muy guapo y atractivo, la mujer de su amo se fijó en él y le propuso: ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó: mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió: acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. Entonces ella, al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo: miren, este hebreo que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros. Se metió aquí y quiso violarme, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Ella guardó la ropa de José hasta que regresara su esposo. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme, pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Algún tiempo después, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron al rey de Egipto, y el rey se enojó mucho con estos dos ayudantes. Entonces los puso bajo vigilancia en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia los dejó al cuidado de José. Pasó el tiempo y una noche el copero y el panadero tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Al día siguiente, cuando José llegó a verlos, los encontró muy tristes y les preguntó: ¿por qué están hoy tan tristes? Ellos respondieron: resulta que los dos tuvimos un sueño, pero no hay quien pueda decirnos lo que significa. José le dijo: vamos a ver.
Cuénteme sus sueños y Dios nos dirá lo que significa. El primero en contar su sueño fue el copero. Le dijo: en mi sueño yo veía una planta de uvas que tenía 3 ramas. Tan pronto como las ramas brotaban, también echaban flores, las uvas maduraban. Yo tenía en mi mano la copa del rey, así que tomaba las uvas y las exprimía en la copa, y luego se la daba al rey. José le dijo: las 3 ramas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey te perdonará y te devolverá tu cargo, para que vuelvas a servirle como su jefe de los coperos. Por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado un significado muy bueno al sueño del copero, le dijo: también yo tuve un sueño. Sobre mi cabeza habían 3 canastas de pan. La canasta de más arriba tenía los mejores pasteles para el rey. Sin embargo, las aves venían a comérselos. José le dijo: las 3 canastas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey mandará que te cuelguen de un árbol. Allí los buitres se comerán tu cuerpo. 3 días después el rey de Egipto celebraba su cumpleaños, así que hizo una gran fiesta e invitó a todos sus ayudantes y consejeros. Allí delante de sus invitados, el rey mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos, al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos le volvió su cargo, pero mandó que colgaran de un árbol al jefe de los panaderos. Así se cumplió lo que José les había dicho. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. 2 años después, el rey de Egipto tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río Nilo. De pronto vio que del río salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se ponían a comer el pasto que había a la orilla del río. También vio salir del río otras 7 vacas flacas y feas, las cuales se pararon junto a las primeras 7 vacas, y de repente las flacas y feas se comieron a las gordas y bonitas. En ese momento el rey se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Soñó que de un mismo tallo brotaron 7 espigas verdes y llenas de trigo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas sin trigo y marchitadas por el viento del desierto, y las espigas secas se tragaron a las verdes y llenas de trigo. El rey se despertó y vio que se trataba de un sueño. Sin embargo, al levantarse estaba tan preocupado que mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero ninguno pudo decirle lo que significaban. De pronto, el jefe de los coperos se acordó de José y le dijo al rey: soy un malagradecido. Una vez usted se enojó conmigo y con el jefe de los panaderos y mandó que nos encerraran en la cárcel al cuidado del capitán de la guardia. Una noche los dos tuvimos un sueño. Allí en la cárcel estaba con nosotros un joven hebreo que ayudaba al capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos dijo lo que significaban. Y dicho y hecho, a mí usted me devolvió a mi cargo y al otro mandó que lo mataran. El rey mandó llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces José se afeitó, se cambió de ropa y luego se presentó ante el rey, y el rey le dijo: tuve un sueño y nadie puede decirme lo que significa.
pero me han dicho que en cuanto oyes un sueño, sabes su significado. José le respondió, yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene, y le dará a usted la respuesta esperada. Entonces el rey le dijo, resulta que en mi sueño yo estaba de pie en la orilla del río Nilo. De pronto vi que del río salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se pusieron a comer el pasto que había a la orilla del río. Tras ellas salieron otras 7 vacas muy flacas y feas. Jamás vi vacas tan feas en todo Egipto. Y resulta que las vacas flacas y feas se comieron a las vacas gordas que habían salido primero. Eran tan flacas y feas esas vacas que después de comerse a las otras no se les notaba nada. Seguían tan flacas como al principio. Yo me desperté, pero volví a soñar, y en mi sueño vi también 7 espigas verdes y llenas de trigo que brotaban de un mismo tallo. Después de ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y marchitas, resecadas por el viento del desierto. Esas espigas delgadas se comieron a las 7 espigas llenas de trigo. Todo esto se lo he contado a los magos, pero ninguno ha podido explicarlo. Wait, sube. Ok. José le dijo al rey, los 2 sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha hecho saber a usted lo que piensa hacer. Las 7 vacas gordas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas llenas de trigo. El sueño es uno solo. Las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de aquellas son también 7 años, lo mismo que las 7 espigas marchitas y resecadas por el viento del desierto. Ellas significan 7 años de hambre. Dios quiere que su majestad sepa lo que él está a punto de hacer. Egipto va a tener 7 años de abundantes cosechas, pero después vendrán 7 años en que no habrá que comer. Cuando eso suceda, nadie se acordará de la abundancia que antes hubo. Habrá tanta hambre que acabará con el país. Su majestad tuvo el mismo sueño en 2 formas distintas, y eso significa que Dios ha decidido hacerlo, y lo va a hacer muy pronto. Yo le sugiero a su majestad que busque a alguien muy sabio e inteligente y que lo ponga a cargo del país. También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Durante los 7 años buenos que van a venir, su majestad debe darles autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante los 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. El rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo en que el plan de José era bueno, y el rey les comentó, en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Por eso le dijo a José, Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso a partir de este momento quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Después el rey se quitó el anillo que usaba para sellar sus cartas y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro, y le pidió que lo acompañara en su carro como su gobernador. Delante de José gritaban, abran paso. Así fue como el rey puso a José a cargo de todo su país. Luego le dijo a José, aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso. Además, el rey le cambió el nombre a José y le puso Safenat Panea, y le dio por esposa a la hija de Potifera, sacerdote de On, la cual se llamaba Asenat. Después de eso, José comenzó a recorrer todo Egipto. José tenía 30 años cuando se despidió del rey y comenzó a viajar por todo Egipto. Durante los 7 años de abundancia, en todo Egipto hubo muy buenas cosechas.
Así que José juntó todo el alimento que se produjo en esos 7 años y lo almacenó. En cada ciudad guardó el alimento que produjeron los campos vecinos. José almacenó tanto trigo que parecía haber juntado toda la arena del mar. Hasta dejó de anotar la cantidad de trigo guardada, porque ya no era posible llevar la cuenta. Antes de que llegaran los años de escasez, Asenat y José tuvieron 2 hijos. Al primero de ellos José lo llamó Manasés porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de la familia de mi padre. A su segundo hijo lo llamó Efraín porque dijo: Dios permitió que yo tuviera hijos en este país donde he sufrido tanto. Tal como lo había anunciado José, a los 7 años de abundancia siguieron los 7 años de escasez. Y aunque había hambre en todos los otros países, en Egipto había de comer. Cuando comenzó a sentirse el hambre en Egipto, los egipcios fueron a pedirle al rey que les diera de comer. Entonces el rey les dijo: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando ya no había comida en todo el país, José abrió los almacenes y les vendió trigo a los egipcios. Era tanta la escasez de alimentos que de todos los países iban a Egipto para comprarle trigo a José. Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen aquí mirándose los unos a los otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo. Si queremos seguir con vida y no morirnos de hambre, más vale que vayan allá y compren trigo para nosotros. El hambre en Canaán iba en aumento y mucha gente viajaba a Egipto para comprar trigo. Entre esa gente iban 10 hermanos de José. Jacob no dejó que Benjamín se fuera con ellos porque tenía miedo de que le sucediera alguna desgracia. Como sabemos, Benjamín era hermano de José por parte de padre y madre. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, se inclinaron ante José con mucho respeto, pues él gobernaba en Egipto y era el que vendía trigo a todo su pueblo. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero ellos no lo reconocieron. Así que los dejó creer que era egipcio y con cara muy seria les preguntó: ¿ustedes dónde viven? ¿Ustedes de dónde vienen? Ellos le respondieron: venimos de Canaán y queremos comprar trigo. Entonces él se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les contestó: yo creo que ustedes son espías y solo han venido a ver por dónde pueden atacarnos. Ellos se defendieron: de ninguna manera, Señor. Nosotros estamos para servir. Y solo hemos venido a comprar trigo. Somos gente honrada, todos hijos del mismo padre. No somos espías. José insistió: no les creo. Ustedes solo han venido a ver por dónde pueden atacarnos. Ellos le respondieron: nosotros somos 2 hermanos, todos hijos del mismo padre. El más joven se quedó con nuestro padre en Canaán y el otro ya ha muerto. José volvió a decirles: tal como les dije, ustedes son espías y les voy a probar que tengo la razón. Yo les juro por la vida del rey de Egipto que no van a salir de aquí hasta que traigan a su hermano menor. Vamos a ver si es cierto lo que dicen. Uno de ustedes va a ir por su hermano y los demás van a quedarse presos. Si no traen aquí a su hermano, quiere decir que ustedes son espías. Lo juro por el rey de Egipto. Y así José los puso a todos bajo vigilancia durante 3 días. Pasado este tiempo les dijo: yo creo en Dios. Si ustedes realmente son gente honrada y quieren seguir con vida, hagan lo siguiente: dejen aquí a uno de ustedes y vayan los demás a llevarles trigo a sus familiares, pues deben estar muriéndose de hambre. Pero tienen que traerme a su hermano menor. Así veré si es cierto lo que dicen. Ellos aceptaron lo que José les propuso, pero se decían los unos a los otros: seguramente estamos recibiendo nuestro merecido por lo que hicimos a nuestro hermano. Cuando nos rogaba que le perdonáramos la vida, no le hicimos caso. Aunque podíamos ver su miedo, ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces dijo Rubén: ¿acaso no les decía yo que no le hicieran daño al muchacho? Pero ustedes no me hicieron caso, por eso ahora recibimos este castigo. Como José estaba hablando con ellos por medio de un traductor, no se dieron cuenta de que él les podía entender. Sin embargo, José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego regresó a donde estaban y ordenó que tomaran preso a Simeón y que lo encadenaran. Después ordenó que le llenaran de trigo sus sacos y que pusieran en los sacos el dinero que habían pagado. También ordenó que le dieran comida para el viaje. Una vez hecho esto, los hermanos de José echaron el trigo sobre los burros y se pusieron en camino.
Cuando llegaron al lugar donde iban a pasar la noche, uno de ellos abrió el saco para dar de comer a su burro y se encontró con que en el saco estaba su dinero. Enseguida les dijo a sus hermanos, me devolvieron mi dinero, mírenlo, aquí está dentro del saco. Al ver esto, todos ellos asustaron y empezaron a temblar de miedo mientras se preguntaban, ¿qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Cuando llegaron a Canaán, le contaron a su padre todo lo que les había pasado. Le dijeron, el gobernador de Egipto nos habló muy fuerte y hasta nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos que no éramos espías, sino gente honrada. También le dijimos que éramos 2 hermanos, hijos del mismo padre, que uno de nosotros ya había muerto y que el menor se había quedado contigo aquí en Canaán. Pero el gobernador nos dijo, ahora voy a ver si de veras son gente honrada. Dejen aquí a uno de sus hermanos y váyanse a llevarles comidas a sus familiares que deben estar muriéndose de hambre. Pero tienen que traerme a su hermano menor, así sabré que no son espías, sino gente honrada. Y yo les devolveré a su hermano. Entonces podrán hacer negocio de aquí. Cuando comenzaron a vaciar sus sacos, se encontraron con que en cada uno de ellos estaba su dinero. Al ver las bolsas de dinero, tanto ellos como su padre se asustaron mucho. Entonces su padre les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco. Y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo esto acabará por matarme. Pero Rubén le propuso a su padre, tú deja a Benjamín en mis manos, que yo te lo devolveré. Y si no te lo traigo de vuelta, te dejo que mates a mis 2 hijos. Sin embargo, Jacob respondió, mi hijo no va a ir con ustedes. Ya su hermano está muerto y solo me queda él. Si algo llega a pasarle en este viaje, viviré triste por el resto de mis días. Hermano Alfonso, por favor, termina orando. Amén, hermano. Damos gracias a Dios en este día por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar en tu presencia, leyendo tu palabra, recordando estos hechos maravillosos que del antiguo tiempo has venido haciendo con tu pueblo. Gracias, Señor, por los que hemos estado aquí pendientes, aprendiendo, escuchando, edificándonos. Te pido, oh Dios, que nos bendiga siempre con tu gracia y misericordia. Guárdanos en este nuevo día, Señor, y que tu gracia nos acompañe a cada uno de nosotros. Te damos honor a ti, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.